Pasaremos ahora al estudio de la leucemia mieloide aguda. En relación a este tipo de leucemia aguda, también la podemos catalogar como una neoplasia. Debemos establecer, y creo que eso sí no les dije anteriormente, que la citometría de flujo también nos ayuda en la clasificación de las leucemias, porque nos demuestra que el daño es clonal, es decir, se presenta en todas las células que provienen de la célula madre. Entonces, la leucemia mieloide aguda es una neoplasia clonal con proliferación de más del 20% de blastos en la médula ósea. Habíamos mencionado que es un síndrome, que son varios tipos de leucemias que tienen como característica común la presencia de mieloperoxidasa dentro del citoplasma de los blastos. Representan el 80% de las leucemias agudas en los adultos y el 20% de las leucemias agudas en los niños. Recordemos que la leucemia mieloide aguda es la leucemia más frecuente en los menores de 1 año. En relación a la etiopatogenia, la leucemia mieloide aguda puede estar ligada a factores ambientales, como por ejemplo la exposición a radiaciones a altas dosis, la exposición a tóxicos químicos como el benceno, y el hecho de que la persona haya recibido tratamiento con sustancias citotóxicas o alquilantes porque ha tenido un cáncer, diferente a una leucemia. Por ejemplo, ha tenido un linfoma, ha tenido un cáncer de mama, ha recibido tratamiento, y después de que se ha curado, después de un tiempo tan largo como 5, 10 o 15 años, hace una segunda neoplasia, y esta segunda neoplasia frecuentemente corresponde a una leucemia mieloide aguda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la leucemia mieloide aguda, a diferente de la linfoide aguda, puede ser de novo o primaria o secundaria. El hecho de que sea secundaria le confiere mal pronóstico. No es lo mismo que tratar una leucemia mieloide aguda de novo o primaria. Otro dato interesante es que los síndromes mieloproliferativos crónicos que habíamos mencionado en la introducción de la clase, también se pueden transformar a leucemia mieloide aguda. Y de los 4 mieloproliferativos crónicos, quien más se transforma es definitivamente la leucemia mieloide crónica. En el 80% de casos se transforma a la leucemia mieloide aguda y en un 20% la linfoide aguda. En segundo lugar está la policitemia vera y por último la trombocitosis primaria o esencial. También puede estar ligada a otros factores, como por ejemplo que el paciente sea VIH positivo, o que el paciente tenga alguna alteración cromosómica, como sucede con el síndrome de Down, o con la anemia plástica tipo Fanconi. Recordemos que en la aplasia medular tipo Fanconi hay inestabilidad cromosómica de los cromosomas 9 y 20. También dentro del estudio del cariotipo o cromosómico, vamos a encontrar que por lo menos el 50% de pacientes que tienen leucemia mieloide aguda presentan alteraciones cromosómicas. En relación al cuadro clínico de la leucemia mieloide aguda, vamos a encontrar pues los síntomas que acompañan a la anemia, la palidez, la fatiga, la debilidad y la disnea. Síntomas que acompañan a la trombocitopenia, el sangrado. Síntomas que acompañan a la neutropenia, la fiebre. Entonces, el paciente con una leucemia mieloide aguda puede debutar también con pancitopenia. De hecho, la leucemia mieloide aguda produce más pancitopenia que la leucemia linfoide aguda. En relación a los signos que vamos a encontrar, pues estarán la palidez, la petequia y la sequimosis por la trombocitopenia, las infecciones por la neutropenia, puede haber presencia de esplenomegalia, hepatomegalia, presencia de adenopatías, sobre todo cuando esta leucemia mieloide aguda involucra a la estirpe monocítica, y el sarcoma granulocítico, que vendría a ser la infiltración leucémica a la piel. Entonces, por ejemplo, tomo una biopsia de piel de una tumoración cutánea y voy a encontrar gran acúmulo de blastos dentro de esta tumoración en la biopsia. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma de un paciente con una leucemia mieloide aguda? Usualmente el 50% de personas tiene un recuento leucocitario normal, pero más del 50% presenta neutropenia, es decir, menos de 1500 neutrófilos. Pueden encontrarse también signos de inmadurez
de los neutrófilos, como es la presencia de la poli o hipersegmentación, es decir, más de 5 lóbulos a nivel del núcleo del neutrófilo, o el evento contrario, la hiposegmentación, o llamado también pseudo-Pelier-Hughes, que es aquella situación en donde el blasto solo tiene 2 lóbulos. La presencia de cuerpos de Auer, que son unas especies de astillitas o de rayas que se encuentran en el citoplasma de los blastos, nos confirman que el tipo de leucemia es aguda. Los cuerpos de Auer se pueden presentar en el 40% o un poco más de las leucemias mieloides agudas, sobre todo en la estirpe M2 y en la estirpe M3. Los cuadros de hiperleucocitosis, es decir, de leucocitos por encima de 100.000, se puede presentar en el 5% de pacientes. Entonces, en el hemograma, lo frecuente de encontrar es gran anemia, un gran porcentaje de anemia, más del 90%, acompañado también del más del 90% de trombocitopenia o plaquetopenia, y además se puede asociar la neutropenia, por lo tanto pancitopenia. En el estudio de la sangre medular, obviamente vamos a encontrar un recuento de blastos por encima del 20%, y al hacer la inmunistoquímica o la citometría de flujo vamos a determinar que los blastos son mieloperoxidasa positivos, por lo tanto de estirpe mieloide. Pueden estar como no pueden estar presentes los cuerpos de Auer. El simple hecho de encontrar cuerpos de Auer en el citoplasma de los blastos, así no hayamos realizado la tinción de mieloperoxidasa, nos dicen que la estirpe de la leucemia es mieloide. Pues vamos a ver una foto en donde mostremos los cuerpos de Auer. En relación a la celularidad de la médula ósea, usualmente la médula ósea es hipercelular. Continuando entonces con el tema de la leucemia mieloide aguda, recordemos que el diagnóstico se hace definitivamente con el estudio de la sangre medular, en donde debemos encontrar más del 20% de blastos, y estos blastos deben ser mieloperoxidasa positivos. Si además de la mieloperoxidasa positivos o sin ella encontramos en el citoplasma de los blastos la presencia de cuerpos de Auer, nos dice que la estirpe de la leucemia es mieloide. Usualmente la celularidad de la médula ósea de una persona que tiene leucemia mieloide aguda es hipercelular, igual que en la leucemia linfoide aguda. En relación al estudio citogenético, habíamos mencionado que en las neoplasias hematológicas en general el 50% o más de pacientes tienen alteraciones en el cariotipo. Tal es así, por ejemplo, habíamos mencionado también la alteración cromosómica traslocación 15-17, que es patoneumónica de la leucemia promielocítica o M3. Desde el punto de vista bioquímico, tanto para la leucemia mieloide aguda como para la linfoide aguda debemos tener en cuenta el estudio de estos parámetros bioquímicos. Por ejemplo, cómo se encuentra el ácido úrico, porque puede haber hiperuricemia. El incremento de la deshidrogenasa láctica, en el sentido que nos está indicando que la neoplasia tiene una gran capacidad de replicación en cuanto a las células. La disminución del potasio sérico, cuando hay cuadros de hiperleucocitosis, disminución de la glicemia, puede haber presencia de hipercalcemia y disminución del fósforo. En relación a los cuadros raros, es decir, cuadros que pueden evidenciar tanto leucemia linfoide como mieloide. La leucemia híbrida o mosaico se caracteriza porque un blasto presenta tanto marcadores desde el punto de vista inmunistoquímico o por citometría de flujo de estirpe linfoide como mieloide. Y las leucemias mixtas cuando la médula ósea muestra más del 20% de células blásticas mieloides y más del 20% de células blásticas linfoides. Obviamente se deben tratar como una leucemia linfoide aguda. ¿Por qué? Porque tiene por lo menos un tratamiento de 2 a 3 años. En relación a las variantes morfológicas de la leucemia mieloide aguda, dadas por el grupo francés americano británico. Entonces, este grupo inicialmente clasificó a las leucemias mieloides agudas en 7 tipos, que vamos a pasar a describir. El primer tipo es la llamada leucemia M1 o mieloblástica, que
se caracteriza porque la médula ósea está totalmente infiltrada por blastos. No hay células diferenciadas que acompañan a la infiltración blástica. Y usualmente va con alteraciones cromosómicas como son la trisomía del 8, la monosomía del 5 y la monosomía del 7. En segundo lugar tenemos a la leucemia M2 o mieloblástica con diferenciación, que es la más frecuente de las leucemias mieloides agudas. Se caracteriza porque representa casi el 50% de este tipo de leucemia mieloide aguda y usualmente presenta la translocación 821. En tercer lugar tenemos a la leucemia M3 o promielocítica, que ya hemos mencionado tiene una alteración cromosómica patoneumónica, la translocación entre el material genético del cromosoma 15 con el 17, representando hasta el 10% de las leucemias mieloides agudas. En cuarto lugar tenemos a la leucemia llamada mielomonocítica, que se acompaña de alteraciones a nivel del cromosoma 16, usualmente inversiones, y representa el 15% de todas las leucemias mieloides agudas. En quinto lugar tenemos a la leucemia monoblástica o monocítica aguda, que es bastante frecuente sobre todo en los lactantes, es decir, niños menores de 1 año, y representa el 10% de este tipo de leucemias agudas. Por último tenemos a las leucemias más agresivas, que están representadas por la M6 o eritroleucemia, representando el 5% del total de leucemias mieloides agudas, y por último la leucemia M7 o megacarioblastica o leucemia de los megacariocitos, que también representa el 5% de leucemias mieloides agudas. Para que el megacardioblasto sea reconocido como tal, por inmunistoquímica o por citometría de flujo, nos debe determinar o debe ser positivo para el marcador del factor von Willebrand y para los marcadores de los receptores plaquetarios de membrana, glicoproteína 1B, 2B3A en los blastos y también para el factor 8. Luego, más o menos en la década de los 90, el grupo francés americano-británico actualiza esta clasificación o división de las 7 leucemias agudas mieloides clásicas y aumenta algunas variantes de las anteriores. Por ejemplo, ahora tenemos a la M0 llamada con mínima diferenciación, la M1 sin maduración, la M2 o con maduración, la M3 dividida en 2, la promielocítica hipergranular o clásica y la M3 variante o llamada hipogranular, la M4 clásica o mielomonocítica, la M4 variante eosinofílica, la M5A o monoblástica, la M5B o monocítica, la M6 y la M7.